Radio Núcleo presenta. Bienvenidos a un episodio más, y no es un episodio cualquiera. Yo soy Anuar Simán, esto es F1 México y se encuentra conmigo Daniela Tellechea. Hoy, Danielita, no estamos solos, estamos bien acompañados. Así es. Y por alguien que, quiero decirles, no saben la emoción de Anuar como fan de Taylor Swift afuera de concierto. Literal. Ahorita cuando veníamos. Porque la persona que les vamos a presentar ahorita es, digamos, yo lo definiría como el gurú para Latinoamérica ahorita de la Fórmula 1. Entonces, alguien a quien seguimos, a quien apreciamos y que nos da muchísimo gusto tener ahorita en el podcast. El maestro Alberto Tello, guía espiritual de todos los formuleros. Estoy muy emocionado de tenerte aquí con nosotros, mi estimado maestro. Bienvenido. Queridos amigos, ¿cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Mi queridísima Dani, mi queridísimo Anuar, toda la audiencia que nos está haciendo favor de escucharnos, de Radio Núcleo, de Fórmula 1 México, por supuesto. Gracias por la invitación. Para mí es un placer que ustedes me den un poquito de este gran espacio que ustedes tienen. Al contrario, quiero recibir mucha sabiduría como la que compartes cada domingo poscarrera y a veces con unos regalos extra que nos avientas también. Entonces nosotros felices de tenerte aquí. Así es. Y mira, yo también me quiero presentar un poco. Yo soy medio nueva fan, entonces aquí, digamos, Anuar es el que tiene toda una vida siguiendo la Fórmula 1 y para él tener a un invitado como tú es un sueño. La verdad que sí. Y a mí me gustaría que nos arrancáramos platicándole a la gente un poco de ti. Uh-huh. De entrada me gustaría saber de dónde salió el apodo El Tío Tello. El Tío Tello, fíjate que es de los misterios sin resolver todavía de las redes sociales, pero algo muy bonito que se dio de manera orgánica. De repente, cuando yo menos lo esperé, ya veíamos en los chats aquí con el equipo de Percepción Pública que me decía, oye, te están diciendo el Tío Tello. Y le digo, ¿de dónde viene el Tío Tello? No, pues es el común, ¿no? De cuando a alguien le hablan de forma cariñosa, cercana. Y les dije, oye, está buenísimo. Le dije, porque creo que si nosotros lo hubiéramos querido campañar, posicionar para tener un distintivo, jamás hubiera funcionado mejor. Entonces se quedó el Tío Tello. Sería bien interesante que un día alguien se adjudicara la propiedad intelectual y dijera, yo fui quien lo dijo, ¿no? Sí, yo fui el primero. No sabemos a la fecha, ¿no? ¿Quién fue esa primera persona que nos hizo favor de apoyarnos, el Tío Tello? Al igual que también apodaron la comunidad percepcionista, ¿no? A todos los que amablemente nos hacen favor de seguirnos y compartirnos de su tiempo después de cada gran premio. Que por supuesto me incluyo en la comunidad percepcionista, ¿eh? Nos incluimos. Oye, pero platícanos, ¿desde cuándo sigues la Fórmula 1? ¿Cuándo esto se empezó a volver en serio para ti? Platícanos un poquito de dónde viene todo esto. Bueno, mira, muy interesante, Dani, ya que nos hiciste favor de platicarnos, de compartirnos un poquito de lo tuyo. La verdad es que está muy padre, ¿no? Este momento que estamos viviendo también es histórico en materia de Fórmula 1, porque estamos juntando dos tipos de mercados diferentes de aficionados. Los que son los nuevos, digamos los recientes, los que datan sea de Checo Pérez por Red Bull, sea por la serie de Drive to Survive,
y los que han seguido el deporte motor o la Fórmula 1 durante toda la vida. Y hay algo ahí que debe ser bien importante, y yo creo que para ambas partes, todos son bienvenidos, ¿no? O sea, al final, al deporte no es que yo te diga eres bienvenida porque yo la veo hace mucho tiempo, más bien es tú dame también la bienvenida desde el mundo en que tú lo ves ahora, porque seguramente tú con una mente más fresca puedes ver cosas distintas de las que ve Anuar, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. y de las que veo yo. Quizá yo me puedo identificar un poquito más con Anuar en el tema de el tiempo que llevamos siguiendo este deporte, que tenemos por el gusto, pero la verdad es que yo aprendo muchísimo también de la perspectiva de estas nuevas generaciones, cómo están disfrutando cosas que nosotros no apreciábamos, cosas que a nivel mercadológico o a nivel imagen pública, que es materia de un servidor, pues de repente son relevantes, ¿no? Y que para Liberty Media, a partir de que le compra la Fórmula 1 a Bernie Ecclestone, bueno, se vuelven maravillosas. Pero para no adentrarnos ya en materia, ¿cómo tengo el gusto por la Fórmula 1? Otro misterio sin resolver. No sé de dónde tengo el gusto por la Fórmula 1, pero sí sé que lo tengo de toda la vida. Yo recuerdo, puedo recordar cuando muy viejo, tenía 4 años de vida y tenía el carrito miniatura, estos carritos miniatura tamaño Hot Wheels, no recuerdo la escala, unos 64 quizá. Y era el John Player Special, el de Ayrton Senna. Entonces era así de wow, ¿no? Y de repente lo tenía en metal y me acuerdo que me encantaba y yo adoraba esos colores. Me encantaba el negro con el dorado en particular. Y recuerdo que pedí, me tocaron carritos de tianguis, ¿no? Entonces era curioso porque en el tianguis era tanto el impacto de Ayrton Senna en el automovilismo, a pesar de ser años en que no era ni siquiera fácil poder seguir este tipo de carreras y por supuesto el público no era numeroso. Yo pude comprar un carrito de plástico, así de los más corrientitos, con las calcomanías de John Player Special más grande. Y entonces tenía como 3 carritos de Ayrton Senna, capaz que por ahí están guardados en algún baúl de los... ¿Tienes tu colección? Bueno, digo, aparte de la que por acá atrás se ve, por ahí tengo algunas otras cosillas así de más chico. Y bueno, esos carritos eran así de wow. Y entonces yo prendía la televisión y recuerdo en Imevisión, que en aquellos años era el nombre de la televisora pública, ¿no? Que ahora es TV Azteca, y que era quien transmitía las carreras de Fórmula 1 por aquella década de los 80, principios de los 90. Entonces yo veía las carreras, pero absolutamente nadie de mi familia compartía el gusto. Hasta la fecha, recientemente están jalando, bueno, apenas empiezan a conocer por el tío Tello la Fórmula 1, Checo Pérez. Ellos sí tuvieron un poquito de inmersión al tema cuando Adrián Fernández, ahí a finales del siglo pasado, no suena muy radical, pero pues es así, a finales del siglo pasado con Adrián Fernández, y de hecho fue todavía más fuerte mi inmersión al tema del mundo motor. Yo recuerdo, me tocó ver en vivo la desafortunada muerte, ¿no? de Ayrton Senna, y era así como tenía 15 años, si no mal recuerdo, tenía 15 años en ese momento. Entonces, o sea, era padrísimo. Yo quise ir al autódromo, nunca tuve la oportunidad porque era dependiente económico de mis papás y no era un deporte, no era un espectáculo que a ellos les gustaba. Me tocó irme a parar afuera, allá del autódromo de la Magdalena, escuchar los motores y no saber mucho más, ¿no? No había internet, no había celulares. Entonces, estamos hablando de épocas que hoy serían inimaginables para muchas de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, cuando viene lo de Adrián Fernández y probablemente espero no estar quemando ni anticipándome absolutamente no. A nada, pero más o menos dentro del mismo tema del gusto por la Fórmula 1 llega la época de Adrián Fernández. A mí me toca tener un carrito de Adrián Fernández de control remoto. Ese todavía lo tengo, pero cuando fue, si no mal recuerdo, a lo mejor ahorita se me va, pero recuerdo que él fue ganador de la Indy Lights. Entonces tengo el carrito ganador, o por lo menos el carro que él utilizaba cuando corría en Indy Lights
previo a la IndyCar, lo tengo en control remoto, y eso por una casualidad de la vida, una empresa de mercadeo multinivel que era la gran patrocinadora, ¿no? de Adrián Fernández. Entonces, poco a poco... Ya no existe la empresa, la podríamos decir. Todavía existe, bueno. pero bueno, no... Bueno, Amway. Es que yo tenía precisamente igual de mis primeros carritos. Tengo dos que recuerdo con mucho cariño. Uno fue un Williams de Ralf Schumacher, igual escala Hot Wheels. Y otro era de la escudería donde estaba, que era patrocinada por Gigante, que era de la IndyCar. Y que era, Claro. se me está yendo el nombre ahorita de... Rahal, seguramente era la de Rahal. La escudería sí, pero el piloto era Mario Domínguez. Michel Jourdain. Era Michel Jourdain, entonces. Jourdain. Y son tesoros que traigo ahí en el corazón y los tengo en la oficina puestos. Y por ahí tengo otro igual, que es un Ferrari, estilo de los que manejaba en su época Fangio. Y también lo atesoro son las cosas que sobrevivieron, porque yo sí fui un niño que aventaba las piedras a sus carritos y los raspaba y les hacía de todo, ¿no? Sí. Yo me gustaría, antes de que siguiéramos, darle mucho contexto a la gente, porque el punto de vista de Alberto es muy valioso para la comunidad aficionada al mundo motor. Es una persona que trae una formación distinta a la de cualquier aficionado. Claro que cada quien tiene su perspectiva y el punto de vista de cada quien es muy valioso, pero para un mundo donde está tan comprometido el tema comercial, hay muchos intereses económicos, que alguien venga y, como le estaba explicando a Daniel el otro día, desmenuce factor por factor lo que está pasando o alcanzamos a nosotros los mortales a percibir muy por encima, es muy valioso. La formación del maestro Tello, él es conferencista, es consultor, tiene su senior en comunicación estratégica y se me está metiendo Lolita Ayala. Ahí está, ahora ya se fue. Muy bien. También en imagen y percepción pública, manejo de crisis, resolución de problemas, ha asesorado a muchísimas personalidades de distintos medios, políticos, deportistas, empresarios, ganadores de Oscars, artistas, Grammys, o sea... Todo un pro. De veras, sí es una persona súper, súper preparada, y el hecho de que nosotros, como mortales, que normalmente no tenemos acceso a ese tipo de información con esa perspectiva en particular, es realmente valioso, porque además, a la hora que lo está explicando en sus lives, que tan amablemente y con tanto esfuerzo hacen, te hace clic, dices, con razón. Sí, es cierto. Sí es cierto. Ya decía yo que algo había ahí. Pero además desde un punto de vista genuinamente neutral, porque lejos de lo que generaría mucho clic y mucho, que es el morbo de que hay complot contra Checo y seguramente no, es una perspectiva muy responsable también, que nos orienta más hacia, pues a como lo manejas tú mucho, que es un servicio social, abrir un poco los ojos de la gente a que tengan una perspectiva más objetiva y más amplia. Entonces, sí es muy valioso lo que tenemos hoy con nosotros. Y dentro de los talentos, y yo creo que una de las cosas por las que te hiciste famoso a nivel mundial fue porque fuiste el primero en ver como gurú qué iba a pasar con Checo Pérez cuando... ¿Qué año fue? ¿2020? No, 2019. O sea, 2020, con su llegada a Red Bull. Platícanos cómo fue todo este proceso para ti. Y quiero hacer un adendum a esa pregunta. Y también, porque tú por la índole de tu trabajo y de tu profesión, es muy reservado, muy confidencial muchas veces lo que se dice, lo que se hace, lo que no. ¿Cómo ha cambiado que te hayas vuelto tan público también Sí. en tu trabajo y en tu profesión? ¿Te ha afectado o a lo mejor te ha beneficiado? No sé. ¿Ya te piden autógrafos?
Gran pregunta, gran, o sea, todo, con todo y adendum, es una gran y amplia pregunta y que también termina de responder lo que se nos quedó atrás que preguntaba Dani, ¿no? ¿En qué momento tomo como más en serio o me involucro más en el tema de Fórmula 1? El involucramiento viene en 2020 en ese punto específico. Lo que es la contratación de Checo Pérez y yo diría más de fondo lo que es la pérdida de su empleo en Racing Point, ¿no? La rescisión de su contrato para la siguiente temporada o la no renovación para la temporada 2021. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que 2021 tiene muchas coyunturas y la principal, el tema pandemia. Con el tema pandemia, yo creo que nos cambió la vida a todos, hasta la fecha sigue cambiada, estamos regresando a la normalidad, pero la normalidad no es igual a como la conocimos en varios de los aspectos, ¿no? Entonces, hablando específicamente de lo que fue 2020, tuvimos lo que fue el lockdown, entonces pues de repente dices, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, es como que separan la mayoría de las cosas. Por supuesto, hay industrias que están más afectadas. Lo que es el tema de la consultoría es ¿y qué hacemos ahora? Y la única respuesta que en ese momento puedes tener, yo puedo anticiparte absolutamente todo, excepto que íbamos a estar viviendo una pandemia mundial de este tamaño. O sea, si a mí si te fracasó alguna de tus campañas, sugerencias o algo a causa de la pandemia, perdóname, o sea, eso es lo único en lo que me declaro incompetente para poder anticipar, ¿no? O sea, pero justamente nosotros le dijimos a nuestros clientes, ¿sabes qué? O sea, yo prefiero que ahorita puedas pagarle a tu gente a que le pagues a tu consultor, porque yo también sé que de pronto mis honorarios a lo mejor equivalen a 5 o 6 personas de tu equipo, ¿no? O sea, gracias a Dios, no es como que así haya sido toda la vida. Yo ganaba el sueldo mínimo en 1997, ¿no? Entonces, no es que esto haya sido siempre así. Entonces, yo prefiero que sigas apoyando porque no sabemos cuánto va a durar y entendíamos cómo se vino toda la situación. Hay poco que hacer. Si en mis manos yo realmente veo que tenemos algún tipo de oportunidad sobre la situación que está saliendo, alguna claridad, pues adelante le damos, pero si no, la verdad es que ahorita no gastes en eso, vamos a seguir en lo que sea viable, en lo que se pueda sostener y trataremos de salir adelante. Nos conviene salir adelante a todos en la medida de lo posible. Entonces, hubo mucho tiempo libre, cambió inclusive, se los puedo comentar, era muy joven la creación de Percepción Pública en ese momento de la casa consultora. ¿Cuándo comenzó? Como Percepción Pública, como marca, inició en el año de 2017. Entonces, viene lo de 2020 y de repente dices, pues, hay que cerrar oficina. O sea, honestamente, pasaron los meses, dices, ¿para qué queremos una oficina si nadie puede ir a la oficina? Y de repente fue maravilloso. La verdad es que en nuestra área fue maravilloso esto que estamos haciendo ustedes y nosotros en este momento, ¿no? Las videollamadas, videoconferencias, creció tanto, nos permitió comunicarnos con clientes que de todos modos ya lo hacíamos en otros lugares, pero se normalizó porque de repente el cliente te decía, no, pero es que yo quiero que sea presencial. Y decías, es que claro, se pierde muchísima vida, ¿no? O sea, y dices, pero ¿me vas a cobrar menos? No te voy a cobrar menos porque es el mismo tiempo, ¿no? Entonces, se normalizó afortunadamente en ese sentido, se pudo trabajar muy bien, cerramos la oficina, hasta la fecha no la hemos vuelto a abrir, la oficina como tal, y que no era una, teníamos tres ubicaciones porque en realidad mucha gente a lo mejor no sepa de esto. Yo creo que ustedes por el negocio de la radio lo deben de conocer bastante bien, inclusive a lo mejor desde otras aristas, pues básicamente eran como casas de seguridad, ¿no? O sea, eran cuartos de guerra que teníamos distribuidos y obviamente mucha gente decía, pero es que tú no tienes ni una dirección y como que es difícil localizarte y como que no encontramos nada de ustedes. Pues es que nuestro negocio es vender confidencialidad. Si tú sabes dónde están y tienes una dirección física, me mandas un paparazzi y, perdón lo que voy a decir, me jodes a los clientes, ¿no? O sea, claro.
que no te quieren, o sea, no queremos queremos que el cliente pueda llegar y esté tranquilo, de que sepa que nadie ubica, nadie se imagina, nadie espera que va a estar ahí y nadie sabe en cuál de las ubicaciones lo podemos estar atendiendo, ¿no? Entonces, o sea, ese es un básico y eso, digo, son cosas que a veces a lo mejor solo se ven en las series, en las películas y que a lo mejor la gente le pasan desapercibidas. Yo las veo ahí todo el tiempo y digo, ¿la gente se dará cuenta que existen o es este principio de la conducta, ¿no? Donde solamente puedes ver aquello que conoces. Y que es algo muy real, ¿no? Entonces, bueno, nos salimos un poquito del tema, pero ya también permití que a lo mejor mucha gente que decía, ¿y qué es percepción pública? ¿Y dónde está? ¿Y por qué está desaparecido? Y de repente, ¿cómo apareció? Y percepción pública tiene desde 2020. A ver, o sea, llega mayo, tienes ya todo lo que es abril, una pequeña partecita de marzo. Tampoco es como que sea poco tiempo es dinero, ¿no? En todos los sentidos. Y dices, algo tenemos que pensar. No me voy a sentar aquí a ver cuándo se resuelve, ¿no? A ver si las vacunas funcionan o si mañana yo estoy vivo. Entonces, ese año, sí. Claro. Y dices, bueno, también tienes un equipo. El equipo, si bien es de profesionales independientes, no son asalariados, cada uno es experto en sus áreas, colegas también míos, algunos de ellos, pues también ellos tienen sus honorarios y de repente pues, tienen que seguir viviendo, tienen que seguir trabajando. ¿Cómo los apoyamos a que tengan una infraestructura? Porque no están dependiendo económicamente de mí como tal. ¿Y cómo hacemos para que se genere trabajo? Pues vamos a ver qué hacemos. Lo primero, pues tenemos tiempo. Abramos redes sociales. Nunca hemos tenido redes sociales. Abramos redes sociales. Pero ¿qué vamos a hacer en redes sociales? Vamos a empezar a anunciar productos y servicios cuando ahorita nadie ocupa ni los productos ni los servicios. Pues no, realmente no iba por ahí. ¿Qué hacemos? Bueno, hagamos un programa de responsabilidad social. Fue la primera idea. Aportemos algo. Estamos pasando un momento complicado. La gente tiene tiempo, está sentada ahí, no sabe qué hacer. Vamos a ayudar a que se enriquezcan de alguna manera. Está sentada con el celular también, o sea. Sí, exacto. Entonces, aprovechando que nosotros identificábamos bien como los hábitos de consumo y tienes un mes para empezar a entender cómo se están moviendo en ese sentido, dices, vamos a compartirles videos que les puedan ayudar a crecer, tanto ahorita que van a estar en las videoconferencias o si dentro de 2 meses ya estamos listos, que salgan con nuevas capacidades, que salgan a tener mucho éxito en la vida y que puedan realmente agregar valor a un momento tan complejo que estamos viviendo, ¿no? Entonces se crea el canal de percepción pública en YouTube. Incluso el primer video que hay es uno que se llama Método Sentir, ¿no? Entonces dijimos, vamos a abrirlo. Obviamente se puede profundizar más en el tema de consultoría, pero de manera muy general ahí está. Quien lo vea va a tener mucho valor a partir de eso. Y de repente nos llega la noticia. Así tal cual estamos, ¿no? Abrimos la cuenta de Twitter y abrimos la cuenta de Facebook y de repente, bueno, Fórmula 1 parada, ¿no? Estaban el jueves en Australia, viene todo el show, se cancela la primera carrera, se pospone la temporada y decimos, ¿y ahora qué va a pasar, ¿no? Bueno, resulta que sí va a haber Fórmula 1, pero creo que iba a arrancar o arrancó en julio o algo así, finales de junio o principios de julio. Entonces, de repente la noticia a finales de mayo, el rumor es Sebastian Vettel está sonando muy fuerte para Aston Martin. Se rumora que ya ha tenido conversaciones con Lawrence Stroll y entonces evidentemente, pues quien suena que estaría cediendo su lugar sería Sergio Pérez. Y era durísimo porque además Checo tenía contrato vigente y era el contrato más largo que había tenido en su carrera. Correcto. ¿No? Y entonces el fantasma que me vino en ese momento fue el de McLaren, justamente por acá lo tengo. El MP 428, que pues tan malos recuerdos, ¿no? Nos trae desafortunadamente. Tan bonito carro y tan malos recuerdos, ¿no? Caramba, o sea, digo, para mí uno de los días más emocionantes de mi vida, y lo digo porque me encantan los espectáculos, el deporte, el entretenimiento, pero no es como que yo diga,
O sea, soy mega fan de alguien. La gente va a decir, ¿cómo? Si eres mega fan de Checo Pérez. No. A ver, al tipo le reconozco que tiene un talentazo, pero así de me desmayo al verlo. No. O sea, creo que algo de lo que me permitió dedicarme a lo que me dedico es que siempre vi a todas las personas iguales, ¿no? O sea, para mí no es de tú eres famoso, tienes dinero o eres pobre o tienes este oficio. No, para mí toda la gente... Humanizar a los ídolos, Ay, no ¿no? sé, pero yo en esa época, Ajá. o sea, venía Checo de sus hazañas en Sauber, donde que en su segundo año ya lo quisieran haber hecho muchos debutantes, tres podios, 2 segundos lugares, un tercer lugar, pero además carreronas. Eso le abrió la puerta de McLaren. Yo coincido contigo, yo también soy yo soy de McLaren de corazón, aunque Le obviamente hubieras apoyo visto a la Checo última carrera, ¿eh? Sí, yo era más feliz. Aunque apoyo obviamente a Checo, pues porque es compatriota, porque pues, me gusta cómo maneja, aunque reconozco que tiene sus debilidades. Porque lo amamos. Y que llegara para mí a McLaren, dije, no, es la dupla perfecta, le vi macrofregón, esto está espectacular. Y bueno, se desarrolló el único año que estuvo ahí, estuvo fatal. La escudería, genuinamente, por lo menos yo, desde mi recuerdo, me sentí indignado y era una mezcla de sentimientos de cómo McLaren, a quien amo y adoro, trató así a Checo, entonces quedé confundido, ¿no? Con el corazón roto. Sí. Mira, nos ahorraste en un minuto las 3 horas en las que yo le hubiera dado vueltas a ese tema para decir exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, exactamente así me sentí yo. La verdad es que cuando ve a Checo Pérez con esos 3 podios, la forma en que los obtuvo en el Sauber, cuando uno dimensiona lo que significó que haya sido el único piloto de tener 2 podios de segundo lugar en todos los años de Peter Sauber como dueño directamente de la escudería, porque tuvo su periodo de BMW y fue muy exitoso, etcétera, pero él como dueño de la escudería, que se distinguía por no tener recursos ni nada, o sea, nunca había conseguido un segundo lugar, de hecho, nunca consiguió una victoria. Entonces, esos 2 únicos podios de segundo lugar se los dio Checo y corriendo, o sea, destrozando en Malasia, a punto de alcanzar a Fernando y que fue en Canadá y creo que en la otra, totalmente destrozándolo, ¿no? Monza, destrozándolo, ¿no? Siendo el equipo motorista. Entonces, ha sido de las pocas veces que realmente me entusiasmo por alguien decir, o sea, este cuate está en otro nivel, hasta el punto de decir, este sí es de otro planeta. Si no es de otro planeta, es de otra liga. O sea, claramente dices, este tipo es de otra liga. Y la comparación que normalmente no es bonita, pero ¿qué hizo Max Verstappen? O sea, sí, bueno, sí tuvo una victoria, pero también no, o sea, Checo 3 podios en su segunda temporada con una escudería así de chiquita y a Max, que le reconozco mucho talento, pero siempre estuvo en pesebre de oro y lo trajeron en el mejor carro que se podía y todo. Claro. Entonces, o sea, tú los comparas y sus orígenes, el talento ahí estaba, digo. Que reconozco, también te voy a decir algo, a mí me gusta más el estilo de manejo de Pato O'Ward. A mí me encantaría que Pato tuviera una oportunidad en el futuro. ¿Tú crees que llegue algún día? Mira, qué interesante, ¿no? Que por cierto, Pato está en McLaren. Cierro esa parte del comentario para no repetir lo que ya dijo Anuar. Yo también me quedé con sentimientos muy encontrados con McLaren, habiendo sido su fan durante todos esos años previos. No me gustó cómo lo trataron. Definitivamente no me gustó para nada cómo lo trataron. O sea, perdieron muchísimo y le hicieron perder muchísimo también a él.
Ya luego también hay contribuciones en temas de imagen pública cuando no sabes reconstruir una imagen pública después de una crisis como de la que fuiste salpicado, ni siquiera fue suya, ¿no? Entonces, en el caso de Pat Howard, me encanta. Creo que Pat Howard lo que comparte con muchos pilotos de los que son campeones es lo que yo menciono, un estereotipo de campeón. La agresividad, el ser echado para adelante, el siempre estar buscando más, es algo muy atractivo en los mensajes que comunica un piloto a través de su manejo, no a través de sus declaraciones, sino son mensajes que se comunican a través de la pista, y que cuando tú, bueno, en mi caso, ¿no? Como imagólogo, cuando me dicen, a ver, o sea, ¿y tú cómo le ayudas a un piloto, ¿no? En el caso de un piloto, pues obviamente te tienes que fijar en lo que comunica verbal y no verbalmente. Cuando dices que yo hablo en la pista, bueno, ¿y qué estás comunicando en la pista? Porque yo he escuchado mucho ese mensaje de Checo, es que lo hago a la mexicana, yo callado, en silencio, trabajando duro y con resultados. Ah, bueno, está padre. Y ya hicieron el análisis profesional de qué es lo que comunicas en la pista. Y mucha gente se va a enojar, pero lo que comunicaba en Sauber era este tipo de otro planeta o este tipo de otra liga. Lo que pasó en McLaren lo pudo haber dejado con un trauma. Lo que pasó en Force India, pues realmente es medio subjetivo porque no es un equipo con alta demanda mediática. Sabías que hacía mucho con lo poco que tenía. Pero ahora te vienes al tema de Red Bull y evidentemente es esperado que haya un equilibrio, ¿no? Un equipo top con un piloto top, y las características de comunicación que tú tienes ligadas al perfil de un piloto top normalmente son la agresividad. Entonces de repente no está la agresividad de Sauber. Y mucha gente a lo mejor va a empezar a decir, no, es que no puede, es que no lo dejan, es que no tiene el carro. Y digo, de eso ya lo hablamos bastante, lo hablamos 5 horas después de cada carrera. O sea, hay factores que no le están apoyando, pero la parte que él tiene que contribuir, donde sea compatible con el ADN del recientemente difunto dueño Didi Mateschitz, es si no hay riesgo, no hay diversión. Y lo vemos en una zona muy segura, conduciendo en Red Bull, tratando de gestionar llantas, porque se lo ordenan, pero no se revela. Si ha sido lo que le funcionó en equipos chicos, pues de repente no ha arriesgado a tratar de probar por velocidad como él lo supo hacer o lo mostró a toda la Fórmula 1 cuando Niki Lauda se quitó la gorra, ¿no? Entonces ves a Weber cuando te declara, ¿no? Yo pensé que me iba a correr Helmut Marko muchas veces por lo que declaraba, porque inclusive se quejaba de él y pues él sí le contestaba. Ni siquiera es algo que yo le recomendaría a Checo, ¿no? Ponte al tú por tú con Marco. No va por ahí, pero sí por lo menos el decir, o sea, hablo en la pista y también hablo afuera y tengo el carácter. Y si no me quieren así, o sea, yo aquí, aunque me traten como piloto número 2, gano Silverstone y te digo, nada mal para un piloto número 2, ¿no? O sea, le entra el tema de los juegos mentales, le entra la política, como lo hizo Ayrton Senna. Ayrton Senna detestaba la política como pocas cosas en la vida, pero entendió que sin ese juego no le iba a poder ganar a Balestre y Alan Prost. Y ¿no? reto las estrategias en pista y yo concuerdo contigo. Lo cuestionas. Entonces, ya desde el punto de vista profesional, los mensajes que está mandando Checo Pérez en Red Bull no son los adecuados, no son compatibles con el ADN ganador, no se ve que esté corriendo los riesgos que son compatibles con Red Bull, con la filosofía. Y por el otro lado ves que Max Verstappen en todo momento lo está haciendo y lo desafía, y desde México se le critica porque obviamente estimamos, apreciamos y respaldamos a Checo Pérez, pero desde la parte amamos, pero desde la parte profesional, cuando ya nos quitamos la bandera, la simpatía, el gusto, dices, hay algo que está haciendo bien, algo que está comunicando bien Max Verstappen, hay algo que está comunicando mal Checo Pérez. Y todo eso, ¿en dónde termina rebotando? Si no trabajas la parte de fuera de la pista, si todo lo enfocas con base en tus resultados y la forma en que estás llegando a los resultados
no está siendo suficiente, pues obviamente la semana pasada estamos escuchando muchos comentarios, ¿no? De que ya lo van a sustituir, de que Richardo va a tomar su lugar, de que Norris ya están hablando con él y le van a terminar su contrato. Son problemas de posicionamiento mediático. No está bien posicionado. ¿Sí? Mucho, porque yo recuerdo perfectamente el rollo que armó Helmut Marko para contratar a Nick de Vries. Nadie le está echando en su cara a don Helmut Marko que haya hecho esa contratación y que dio pocos frutos, entonces que quema el trabajo Helmut Marko. Nadie. Ya pareciera que Nick de Vries cayó del cielo sentado en el asiento y nadie fue responsable de su contratación. Exactamente. Mira, en política, y yo sé que a la mayor parte de los aficionados del deporte motor no les gusta el tema político, no vamos a hablar de la política gubernamental ni nada, pero simplemente acercarlos a lo que pasaba en tiempos de Alan Prost, ¿no? O sea, tenía que ir en contra de un sistema. El sistema de la Fórmula 1, al igual que casi todos los sistemas en todas las organizaciones, en todas las actividades, tiene politización. Está politizado. Entonces, la Fórmula 1 es un tremendo organismo político miniatura. Entonces, y sobre todo ahorita que parece que estás viendo Keeping Up with the Kardashians, o sea, ya es enorme, o sea, y entre más grande y más dinero hay y más grande es la fanbase, más intereses, más político se vuelve. Y más cobra relevancia el tema de la imagen, como bien dices. Y cómo manejarte. Absolutamente. De hecho, diríamos que políticamente a lo mejor no es que sea más político. Yo creo que siempre ha sido igual de político. Lo que han crecido son los intereses. O sea, obviamente por lo que tú acabas de comentar, si hay más dinero, hay más intereses. La política era la misma, pero a lo mejor antes decían, pues no lo estamos peleando entre dos, ¿no? Ahorita ya es cualquier cantidad porque toda la gente quiere tener un espacio, llámese un asiento, llámese una escudería, llámese un puesto en la FIA, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces... Ya lo andaban haciendo de jamón por Andretti, de que no queremos más escuderías, no queremos que se partan más pedazos del pastel. No, y mira, o sea, ahí hay una guerra política, para no ir muy lejos, la guerra política. A ver, la FIA le cobra, tiene una ganancia, gana por cada uno de los equipos que está en la Fórmula 1. Dentro de sus regulaciones, si no mal recuerdo, actualmente es vigente que puede haber hasta 12 equipos. Entonces todavía tiene ahí 2 slots disponibles para poder vender. Obviamente, por una cuestión diplomática, pues, se supone que lo sondea con el organismo encargado, que en este caso es Liberty Media, a través de Fórmula 1, ¿no? Entonces, Fórmula 1 te dice, no, a ver, espérate, es que no los puedes nada más traer así, porque ya son marcas que han invertido muchísimo dinero y de repente te vamos a partir el pastel nada más porque sí, de las ganancias que genera Fórmula 1, no de las cuotas que cobra FIA. Entonces FIA dice, no, pues a mí me importa poco eso, ¿no? Tenemos 12 slots, si yo traigo un nuevo participante, yo tengo más ingresos, ¿no? Entonces hay un estira y afloje, hay lucha de poderes, evidentemente, y cada quien pues trae sus intereses y los tendrán que conciliar. Pero dices, sí. Es que ahí tocaste un punto muy clave, que es la lucha de intereses, y eso creo que a lo largo de los últimos tal vez 10, 15 años se han ido modificando mucho los pesos y contrapesos dentro de la Fórmula 1. Sí. Históricamente teníamos lo que era Ferrari, McLaren, Williams, campeones históricos, equipos que todo mundo, por ejemplo, a ti te dicen Fórmula 1, por lo menos hasta a los que somos ya más de antaño, me dices Fórmula 1 y yo en mi mente veo el carro de Senna, el MP4 creo que es, ¿no? Algunas personas se imaginan el carro de Ferrari. Los jóvenes ya se imaginan a lo mejor un Red Bull, un Mercedes. Y yo traía esta pregunta guardada desde el otro día y te la traté de poner en vivo, pero se te satura ahí. Sí. ¿Qué pasó con estas 3 escuderías que creo que cada una trae problemas diferentes? Williams, McLaren y Ferrari.
y qué pueden hacer para salir de ese gran bache, sobre todo Williams, que está, bueno, ahorita estas últimas 2 carreras no tanto, pero ya tienen muchos años hasta abajo en la tabla. Mira, qué gran punto, y sacaste algo que mucha gente no lo va a notar y que la mayor parte de la gente no se hace consciente. La asociación mental con los autos ganadores, ¿no? Te acuerdas del MP4 o de este auto de McLaren, y luego te acuerdas del Ferrari, de Schumacher, por supuesto, y a lo mejor te acuerdas de algunos otros carros, ¿no? Pero obviamente algunos tienen más peso que otros. Eso no queda duda y eso es evidente. Cuando la gente se pregunta ¿por qué está tan aferrado Red Bull al proyecto Max Verstappen? ¿Por qué está tan aferrado al tema de los récords? O sea, ¿por qué no los deja competir si eso sería más emocionante para la categoría, ¿no? La lucha interna. Y eso le dejaría mucho dinero, ¿no? De manera inmediata tendría todo el reflector sobre la marca de Red Bull. ¿Por qué? Porque las generaciones que lo estamos viviendo ahorita, sobre todo las más jóvenes, cuando estén platicando, cuando el Anuar de dentro de 15 o 20 años esté platicando con el Alberto Tello de Meneses de dentro de 20 o 30 años, o sea, nuestros equivalentes, no nosotros, porque primero Dios seremos más viejos, y aquí seguiremos. Cuando estén platicando con ellos, van a comentar lo mismo que dijiste tú. Es que me acuerdo del Red Bull, de ese, del azul con los toros. Digo, sí, no cambia de por sí el auto, ¿no? Pero siempre me acuerdo del Red Bull de Max Verstappen, porque siempre lo veía y lo veía y lo veía y lo veía. Y es el múltiple campeón, probablemente para ese entonces, quizá, yo honestamente espero que no, y no por mala leche, sino por bien de la categoría. Ahorita lo comentamos. Espero que no logre romper ni siquiera igualar los récords de Hamilton y de Schumacher. Pero se van a acordar, o sea, de todos modos se van a acordar, y si no, pues a lo mejor alguien que esté medio que esté en el intermedio, pues se acordará por los 4 de Vettel y los que le sumen de Verstappen, ¿no? Pues el carro es muy parecido. Eso es lo que quiere Red Bull. En realidad eso quiere perpetrar el posicionamiento de la marca en el imaginario colectivo, la asociación con un auto ganador, con un auto que es parte de la historia. No es un auto más, sino es un auto que está asociado en los recuerdos de todos los fanáticos del deporte motor, específicamente la Fórmula 1, y poder tener ese recuerdo tatuado en la mente, en tus recuerdos, y que sea lo primero que comentas cuando se habla de la Fórmula 1 histórica. O sea, eso no tiene precio para ellos. Claro, y Checo es un elemento que les ayuda. Bueno, hasta hace unas carreras les había ayudado a lograr esto. O sea, realmente no lo lograron con Ricciardo, no lo lograron con Albon, no lo lograron. O sea, lo logran hasta que llega Checo Pérez, pero quiero regresar un poquito a lo que decías de que ves a un Checo ya sin esta... O sea, tú tienes que ser tigre para ganar, y ahorita es un Checo que no reta, que si le dicen entra pits por tercera vez ni lo cuestiona. O sea, ¿por qué crees que o sea, qué está pasando que Checo ahorita no es el Checo que conocimos con hambre y competitivo? Mira, he comentado en el espacio de análisis de los grandes premios la necesidad que tienes a veces como, bueno, yo te diría en todo momento como deportista de alto rendimiento, que ya estás al máximo nivel, y al máximo nivel no es Red Bull, o sea, sería cualquiera de los 20 pilotos que están ahí, y si lo puedes tener desde antes y si lo puedes tener desde niño que empiezas en el kartismo, mucho mejor. Pero necesita apoyo de psicología del deporte. Él necesita el acompañamiento, el entrenamiento mental de un psicólogo del deporte, y lo tendría que incorporar a su equipo personal, igual que tiene el entrenamiento con sus preparadores físicos. Entonces, esa es una parte que en nuestra cultura del deporte no tenemos, igual que otras carencias que incluyen, ¿no? El tema de imagen pública, de manejo de medios, etcétera. Pero si nos vamos a los básicos, el manejo de la psicología deportiva es lo mínimo que deberías estar puliendo, porque es cierto, él tiene una mentalidad muy fuerte, o sea, su fortaleza mental es natural y está padrísima, y todos tenemos
un cierto nivel de fortaleza mental, unos más que otros. Él claramente está, pero muy por encima de la media. Pero ¿de qué te sirve ser un diamante si estás en bruto, no? O sea, si no permites llevar al máximo tus capacidades y poner en armonía todo tu talento y toda tu capacidad, apuntando hacia tus objetivos, entonces se vuelve complicado. Parte de la labor que tenemos nosotros cuando construimos el posicionamiento de una figura pública, en este caso un deportista, pues obviamente te lleva a encontrar esas áreas de oportunidad donde dices, a ver, si a tu equipo le está faltando un profesional de estas características, no te voy a decir que yo te voy a resolver todo, al contrario, te vamos a acercar a que tengas todas las herramientas, y eso es algo que están haciendo muy bien en el equipo de Verstappen con Vermeulen, y que Jos Verstappen comenta, Max a donde vaya, sea en Red Bull, vaya a Ferrari o a donde quiera que vaya, mientras se haga acompañar por la gente adecuada, va a ser exitoso. Lo tienen clarísimo. Entonces, creo que lo que pasa de Checo lo podemos especular bastante, pero cuando ya lo analizas a fondo para dejarnos nada más de esas opiniones simples, a mí me ocurre la hipótesis que me apunta más fuerte es la experiencia traumática que le dejó McLaren. Si a alguien hay que agradecerle, rescatar a Checo, no es a Red Bull, mucho menos a Vijay Mallya. Quien rescató a Checo para la Fórmula 1 fue Carlos Slim. ¿Cuándo? En 2014. No en 2020. En 2020 se dio una coyuntura donde de repente Red Bull ya estaba sondeando una posibilidad de reemplazar a Alexander Albon. Ya tenía muchas fichas, muchas corcholatas sobre la mesa donde decía, ok, pros y contras de continuar con Albon. Pros y contras de traer a un nuevo piloto. Y luego, ¿qué más viene? Y dices, a ver, aquí hay mucho más. No nada más es de, ¿el piloto está dando los resultados o no está dando los resultados? ¿Por qué no hemos podido regresar al campeonato en Red Bull? ¿Por qué Max Verstappen y este proyecto sigue parado? Era la parte de la 2016, 17, 18, 19, eran prácticamente 5 temporadas y Max Verstappen no estaba ni cerca de llegar al campeonato. Y traía un posicionamiento extraordinario, siempre embarrado en las barras, pero la narrativa era que estaba buscando los límites, ¿no? Va por todo. Y va por todo, ¿no? Sí. Bueno, o sea, si tuviéramos estas cinco clasificaciones, la narrativa hubiera sido, es que Max Verstappen ha estado buscando cómo darle la vuelta a la situación de no poder ser campeón. Está explorando distintos modos de conducción y pues obviamente eso conlleva que pueda cometer algunos errores que de repente pueden parecer hasta de novato, pero con toda seguridad lo va a lograr y va a ser un gran campeón. O sea, seguro. Le hubieran echado la culpa. Qué importante es el manejo de la narrativa. Como lo dices. Claro. Es el manejo, lo que les estoy hablando es manejo político. Al final es marketing político, no es otra cosa. No, pero la gente dice, ¿qué tiene que ver el marketing político con el deporte? Bueno, pues de entrada. O sea, quítale la etiqueta, no le llames marketing político, nada más. ¿No te parece que como que se parece y es bastante compatible lo que te estamos diciendo con la situación que está ocurriendo? Entonces, ves lo que está sucediendo ahí con Max Verstappen, que no pudieron tener los campeonatos, y una de las fichas importantes se viene un cambio de regulaciones para la temporada 2021. Históricamente, bueno, para la temporada 2022 más bien, históricamente Red Bull entonces dice, llevamos casi una década sin tener éxitos, más allá de que si Mercedes tuvo ventaja para desarrollar su motor y otras cosas que sucedieron, no miremos atrás, más que para tomar ejemplos, experiencia de lo que nos ha funcionado bien. ¿Qué nos ha funcionado bien en Red Bull? Lo que les había funcionado bien era combinar un piloto que ellos consideraban talentoso, joven, inclusive de su propia academia, como Sebastian Vettel, con un piloto que pues era mediano en el caso de Weber, pero tenía mucha experiencia y se sabía que era muy bueno desarrollando. Yo no creo ni siquiera que Checo Pérez esté cerca de ser comparable con Weber. Está muy por arriba de talento comparativamente de lo que era Weber. Y también lo digo, mucha gente se va a enojar. Espero que Anuar y Dani no se enojen, pero tengo que decir,
por más datos que nosotros analizamos en su momento, no nos queda ninguna duda que los 4 autos ganadores de Sebastian Vettel, o sea, eran tremendamente dominantes, como lo es el RB19 hecho a la medida de Max Verstappen el año pasado y este año. Y gracias a eso, o sea, Sebastian Vettel se pudo imponer, porque también podemos ver cómo salió Sebastian Vettel, y por más que sí era muy trabajador y retroalimentaba, o sea, le dieron todas las facilidades. Ferrari tenía la experiencia de poner todo un equipo al servicio de su piloto campeón y de su piloto líder. Lo hicieron con Schumacher y ni así pudieron regresar al título mundial. Bueno, no solamente no estuvieron cerca, iban en una involución total. Entonces, en el caso de Red Bull, cuando viene esta decisión de llevarse a Checo Pérez, pues de repente dices, este cumple con el perfil. A ver, aquí les voy a repetir, algunos no lo saben, ustedes probablemente sí, a lo mejor les tocó verlo y ya lo comentaban acerca de que tuvimos la oportunidad de ser los primeros que llegamos a la afirmación formalmente, de no nada más por un volado, ¿no? O sea, formalmente un estudio perfectamente definido, un peritaje técnico, en donde llegas a la conclusión de Checo Pérez no solamente va a Red Bull, Checo Pérez ya firmó por Red Bull, ¿no? En octubre. ¿Y por qué no se ha dado a conocer? Bueno, pues porque obviamente tienes tiempos comerciales y tienes compromisos y hay intereses de por medio que de repente hacen gestionar lo que son los comunicados oficiales. Entonces viene Red Bull y te dice, funciona, Checo Pérez, llámame. Esto fue en junio, fíjense, yo estaba viendo la tele y nos estamos ligando a varias cosas que se preguntaron al principio y todo va de la mano con las preguntas. Entonces de repente estoy en pandemia y de repente nos entrevistan a Checo Pérez encerrado, creo que encerrado por COVID, evidentemente todo el mundo andaba encerrado y lo vemos en la videollamada y lo empiezan a entrevistar sobre el tema de los rumores de que se va a quedar sin asiento y de repente suelta. Dice, le preguntan, ¿y has tenido otras ofertas? ¿Tendrías otras ofertas? ¿Ya has empezado a buscar otras oportunidades o a tener acercamientos con otros equipos? Y él realmente estaba muy sorprendido por lo que estaba pasando. O sea, se ve que no se la creía. Evidentemente era una situación incómoda el tema de los rumores, teniendo, como dijo Anuar, el contrato más largo de su carrera hasta ese momento. De repente dice, y le brillan los ojitos inmediatamente cuando comenta, de repente recibí una llamada donde me dijeron que si se concretaba, ¿no?, el que yo me quedara sin asiento, me comunicara con ellos. Pero era clarísimo su lenguaje corporal. Su lenguaje, o sea, lo verbal era lo de menos. El lenguaje corporal era... Pero es muy mal actor, Checo es muy mal actor y aparte no estaba tratando de ocultarlo. En ese momento les digo, le comenté a quien haya estado conmigo en ese momento, le digo, ¿sabes qué? A ver, ahí hay algo grande. Ahí, esto que acabamos de ver es algo grande y nunca pude tener la repetición. La he buscado hasta el cansancio de esa entrevista porque fue reveladora. Les dije, ahí hay algo grande. Solamente hay 3 posibilidades que yo veo de ese tamaño. Y les dije, ¿es Ferrari? ¿Es Mercedes? ¿O es Red Bull? Red Bull. Y me dicen, no, Red Bull no puede ser. Y yo les digo, ¿y Red Bull por qué no puede ser? Me dice, porque Alex Albon es tailandés y los dueños del 51% son la familia tailandesa. Le digo, ¿ah, sí? ¿Y por qué más? No, o sea, no, y se me dice, porque solamente usan de la academia. Son pilotos de la academia. Y porque solamente son pilotos de la academia. De hecho, el primer argumento fue porque solamente llevan pilotos de la academia. Le dije, ¿sabes qué? Es que tenemos un problema. Digo, obviamente es gente de confianza con la que estoy y que se dedican a lo mismo algunos de ellos, o por lo menos ya entienden cómo viene el tema de los análisis. Y les digo, no, mira, o sea, de repente es bien normal, ni nos damos cuenta cuando ya estamos repitiendo todas las narrativas que hay en los medios. Todas las narrativas que hay en los medios las estamos repite. Y de ahí es donde viene el tema de decir, a ver, estamos en pandemia, hay tiempo, estoy interesado, estoy
corajinado por este tema, porque recordé recordé lo de McLaren, el maltrato de McLaren, o sea, me tocó una fibra muy sensible, ¿no? Entonces, y después Sakir, eso lo volvió. Bueno, eso ya fue más avanzadito. Ya. No, eso ya fue más avanzado. O sea, la gota que terminó de derramar el vaso, yo recuerdo que en esos días empecé a comentar en algunos grupos de Facebook. Así con mi usuario, ¿no? Así como cualquiera comenta hoy. Y el movimiento que había de Fórmula 1 en las redes sociales antes de que Checo llegara a Red Bull era poquito. O sea, no era ni la tercera parte ni la cuarta siquiera de lo que hay ahorita. Entonces veíamos las narrativas que había en los grupos de Facebook y todos repetían lo que comenta Dani, ¿no? De no va a ir a Red Bull porque puros pilotos de la academia. Y entonces dije, vamos a hacerlo en serio, vamos a hacerlo de forma profesional, vamos a aplicarlo con metodología como nunca se ha realizado, creo que para Fórmula 1. Y pues inocentemente me apliqué la novatada, a pesar de dedicarme a esto, me apliqué la novatada creyendo que podíamos llevar, ¿no? Como esta gran noticia desde México, mostrar que se podía informar con mucha mayor calidad y con una base profesional muy sólida y no nada más estar especulando, no nada más estarle echando porras a la silly season. Porque fue así una cosa que creo que nunca le había puesto tanta atención a la basura que consumimos en la silly season y en semanas como esta donde están llenas de rumores. De verdad es un nivel de basura lo que consumimos y de ausencia de rigor periodístico, pero tremenda. O sea, ya los egos y las soberbias de quienes la ejercen son lo que menos me importa, ¿no? El tema es que no estamos informados y yo estaba molesto de no tener información, ¿sabes? Entonces era de qué forma que juegan con el entusiasmo de la gente y las ganas de tener información. Claro. Y de que, obviamente la gente que es fan de Gasly lo quería ver en Red Bull. Claro. Entonces lo que arrojaban, pues obviamente sí tenía un destino y a quien, o sea, iba diseñado para vendérselo a cierta gente y la gente tiene ganas de comprar esa información, o sea, si la quieren consumir. Sí, obviamente lo que comentas pues es parte, ¿no? de lo que tú haces, de lo que hacemos nosotros y de lo que debería de hacer cualquier negocio, pues de segmentar sus públicos, ¿no? Entonces, en esta parte de la segmentación de los públicos, inclusive a veces ni siquiera es de que digas, va a los que les gusta Gasly. A veces ellos saben perfectamente, alcanzan a ubicar o a identificar que si tú eres aficionado a Checo Pérez, que el segmento aficionado, el mercado de Checo Pérez, es muy sensible a todo lo negativo. Entonces a Checo Pérez les vendes muy bien el que hables bonito de lo que está haciendo, el de que gente haga un comentario o exprese un comentario bueno sobre lo que está realizando en la pista, pero le vende muchísimo más que le digas algo negativo. Entonces, si le decías, es que Gasly ya va a tomar el lugar de Checo, bueno, o sea, viene la explosión de clics y entonces viene la monetización y entonces, o sea, el tema ahí es que la noticia está prostituida en la Fórmula 1, ¿no? Y algo que me sorprende a mí mucho es que existe, yo creo que incluso más que mexicanos, muchos canales de YouTube de españoles que ya agarraron el modo que sabes que Checo vende, sí. Hablemos de Checo o para mal o para bien, y le están haciendo complot a Checo y lo están boicoteando el auto y, o sea, pero ya trascendió fronteras el efecto agarrarse la noticia de Checo explosiva. Sí, es que aquí hay un punto adicional. Mira, por ejemplo, percepción pública de pronto ha estado muy satanizado. Inclusive a nosotros nos culpan de que hablamos de sabotaje cuando siempre decimos todo lo contrario, ¿no? O sea, si hay una explicación del por qué hay menor rendimiento, si es verdad que hay un favoritismo abierto hacia Max Verstappen, nadie está cuestionando el favoritismo en términos de que él es su proyecto o de que ha sido el piloto más constante en estos últimos años, pero de que existe el favoritismo existe y data desde antes de Sergio. No es ni un complot, ni una discriminación al mexicano, ni nada por el estilo. Pero ni Red Bull dice eso. Red Bull claramente dice, no, aquí vamos, el carro está para Max. Sí. Lo dice Helmut Marko, lo dicen. Exacto, o sea, es muy abierto. De repente la memoria es tan corta y
la comprensión lectora, desafortunadamente, del grueso de la afición es tan poca, ¿no? Que pues no se acuerdan, ¿no? O leen el encabezado y se quedan con eso. Entonces, Marco, Horner lo han dicho muchísimas veces y después te vuelven a decir que no hay esa diferencia, que a los dos se les dan las mismas cosas, y en algo tienen razón. Los dos tienen el mismo auto y se les dan las mismas cosas. El tema es que los dos son zapatos de la talla de Max Verstappen, ¿no? Sí. Checo está corriendo con unos zapatos más apretados. Sí. Claro, entonces dices, a ver, tu competencia es de velocidad, ¿no? Vas a correr la maratón y te ponen dos zapatos que no son de tu talla, pero los dos zapatos son iguales, son de la talla de Verstappen, ¿no? Y dices, no, o sea... Qué buena analogía. Cuando tú ves esas analogías, en teoría deberías de comprender muy fácilmente lo que está sucediendo, deberías de entender muy fácilmente las diferencias que se están presentando al interior del equipo y que explican el por qué no tuvo éxito Gasly, por qué no tuvo éxito Albon, por qué no tiene éxito Checo, y por el otro lado que no explican por qué salió Ricciardo, pero donde sí te explican por qué salió Ricciardo es porque de todos modos el favoritismo y la tensión ya habían comenzado y él emocionalmente no es tan fuerte mentalmente como lo es Checo. Sí. Ricciardo tiene una problemática y no es de conducción. Ricciardo su problemática es mental, todavía es mucho, bueno, no todavía es, porque Checo no es débil. A Checo le falta pulirlo y que rompa resistencias que le permiten crecer y acercarse de la gente adecuada. A Ricciardo lo que le falta es la mentalidad. Él debió de haber permanecido ahí, porque si alguien tiene, ojo con esto, si alguien tiene un estilo de conducción parecido al de Max Verstappen, es Ricciardo. Si alguien lo subieran desde principio de temporada al auto que va a ir girando, desarrollándose en torno a Max, el que más fácil se adaptaría es Ricciardo. Hay algo muy bueno que está haciendo Checo Pérez, que no es nada sencillo, y es tratar de adaptarse al auto. Cada vez sentirse o poder tener mejores sensaciones de un auto que no es a su estilo. Y eso la gente obviamente no lo va a valorar, porque te va a decir, pues el Max está arrasando con todos y Checo está quedando muy por detrás de él. Sí, pero está tratando de desafiar al campeón en su propio auto. Y que además Max, también seamos sinceros, a pesar de que tenga todo el apoyo del equipo, tampoco es manco. O sea, también no, claro que no. Y mira, el primer año se notaba que Checo Pérez venía y muy en su rol de al servicio de Max Verstappen. O sea, déjalo pasar, pásele por aquí. O sea, él estaba al ritmo que le tocaban para favorecer a Max Verstappen. Y cuando empieza este año, que yo empiezo a ver a un Checo medio retador al inicio, yo me emocioné. ¡Claro! Dije, este es el año. Y de repente sucede Mónaco, que Mónaco, y después de Mónaco ya dejo de ver esto. Y digo todos, ¿no? Pero... Sí, pero mira, justamente lo que comentas, ¿qué pasa el primer año? El primer año fue de adaptación, obviamente un carro totalmente distinto a lo que él estaba manejando en todos los sentidos. Si no se ha adaptado en este momento, bueno, pues el del primer año era menos. Fíjense cómo en las primeras carreras inclusive le arrebata o le gana una clasificación, la segunda en Italia, queda en segundo lugar y todos estaban así como de ¿qué pasó? ¿No? Híjoles, ya llegó Checo, ¿no? Pero entendamos algo, al principio de temporada ellos tienen manera de probar en los simuladores, tienen también un periodo de prácticas de los test de Bahrein, tuvieron prácticas en Cataluña todavía ese año y queriendo o no, pues medio conocía el auto. En cuanto empieza a desarrollarse, pues del auto que medio conocía, claro, pues lo desconoció totalmente, ¿no? Claro. Y así vemos que hay un patrón y una tendencia, porque dicen, es que eso pasó el año pasado. No, en realidad pasó desde el primer año y ha pasado todos los años desde que llegó Verstappen. Todo ha empezado a desarrollarse hacia donde él lo quiere, por lo menos desde 2017. Por eso se fue Ricciardo, porque yo tengo una necesidad, me está pasando tal cosa. Todo dirigido hacia Verstappen, aunque no era tan lejos, pero eso le empezó a calar.
y no tuvo la frialdad de quedarse cuando él tenía mucho más fácil adaptarse a esos ajustes. Después de eso, desmantelaron un garage que a nivel técnico los ingenieros eran buenos. Los ingenieros con Richardo eran competitivos, así que cuando dicen es que Richardo es el único que le ha podido competir a Max, también consideran que es el único que tuvo un garage competitivo. Tan era competitivo que por eso independientemente de algunos factores, le hizo ver su suerte a Sebastián Vettel, ¿no? En su última temporada en Red Bull y quedó por delante de él en el campeonato. Entonces, el garage no tenía inconveniente, no había conflictos de intereses, de que si el ingeniero en jefe de carrera te está ayudando a tu ingeniero para que encuentren juntos soluciones para tu rendimiento, pues agarro y me deshago de él y de repente nombro, unifico, hago un recorte y unifico el puesto para que el jefe de ingeniero de carrera de Max sea el mismo ingeniero de carrera en jefe de ambos garages. O sea, eso es algo inédito, es algo que no se ve en... Increíble. Inaudito el conflicto de interés. Y aquí voy a hablar desde el corazón. Obviamente, todos sabemos que uno de los principales patrocinadores de Checo es Telmex. Siempre lo han apoyado, siempre lo han asesorado. ¿Por qué no? Checo mismo ha dicho que Carlos Slim es como un segundo padre para él. Sí. ¿Y por qué no le jalan la oreja y dicen, a ver, Checo, vamos a hacer esto, este es el plan? Aquí está, mira, yo te lo fío, te lo picho. Que no han contratado percepción pública. Exacto, pues. Este es el equipo de consultoría que necesitas. Vamos a entrarle con todo y te vamos a dar ese campeonato. O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, mira, bueno, en cuanto al tema de percepción pública, ahí se dio una situación. Nosotros llegamos, como les dije, con toda la ilusión, no solamente de traer una buena noticia para México y para los aficionados de Checo en todo el mundo, que de hecho fue un fenómeno, o sea, se hizo un fenómeno y de ahí fue que nos mantuvimos en las redes sociales porque la gente lo pidió. O sea, así como salió orgánico el tío Tello, pues la gente lo pidió mucho más después de que vio el resultado, ¿no? Y que 15 días o un mes después de que nosotros íbamos diciendo las cosas, todos empezaban a repetir lo mismo después de que nos estaban descalificando sobre esas situaciones. Forbes retoma el peritaje técnico, lo publica y bueno, muy curioso, muy curioso, ¿no? Porque se da el sesgo informativo. Fue la primera vez que ignoran lo que dijo Forbes y nadie lo retoma. ¿Por qué? Porque venía de Alberto Tello de Meneses y venía de Percepción Pública. Porque ese artículo estaba destinado a ser publicado en ESPN y después de que nosotros lo habíamos pasado a ESPN y lo iban a publicar, transcurrieron alrededor de 2 días y no hubo una explicación lógica del por qué todavía no estaba arriba ese artículo, y obviamente con la experiencia que tenemos nos dio toda la desconfianza. Ellos estaban rehaciendo el artículo para publicarlo como propio y sacarnos de la jugada, cosa que es una tristeza y es una deslealtad del tamaño del mundo. Y cuando aparte los reforzaba mucho más entender que nosotros éramos una fuente, o sea, estabas acreditando formal y profesionalmente desde el ámbito periodístico, estabas reforzando un periodismo de investigación donde ESPN iba a sacar una primicia respaldada de una forma que nadie lo había hecho en todo el mundo, pero se fueron con toda la avaricia a tratar de tener su nombre compitiendo con Will Buxton o algunos de ellos. Y entonces a partir de ahí, en el ámbito político, a nosotros nos cerraron las puertas en la parte periodística del deporte de la Fórmula 1. Pero no contaban con las redes sociales. Claro. O sea, de ahí al final. Claro, o sea, dices, mira, a lo mejor el tema de relaciones públicas, o sea, dices, empezamos mal, pero no fuimos nosotros, eso que quede constancia, no fuimos nosotros, y por eso lo digo abiertamente quiénes fueron, ¿no? O sea, no tengo inconveniente alguno. Pero además les ha pasado varias veces. Tuvieron hace un par de años un escándalo muy fuerte de plagio de artículos para la edición digital de sus, de sus páginas. Donde, bueno. No quiero decir qué reportero fue, pero sí pues, es sabido. No dudes que por ahí sea el mismo, definitivamente. Entonces, pues desafortunadamente también son personas muy allegadas o muy cercanas a la fuente de Checo Pérez, ¿no? Pues gente del mismo gremio. Para quien no lo sabe, y lo comparto
con estos paréntesis también que creo que son relevantes para que la gente sepa, pues a lo mejor por qué está perdiendo el tiempo en escucharme. Un servidor, entre varias cosas que me ha tocado hacer y que ya comentó Anuar, también he sido colega de ustedes en la parte de los medios, en la parte de alta dirección de los medios. Yo fui director general operativo de una televisora, de un canal de televisión pública, a nivel federal, que es televisión educativa. De hecho, es el canal de Ingenio TV. Me tocó colaborar en que ese canal tuviera por primera vez, después de años, después de décadas de telesecundaria, donde se tenía que llegar de una forma complicadísima hasta los lugares más remotos del país, de que se tuviera la sensatez de tener una frecuencia propia para llegar a través del satélite y poderlo sintonizar de manera ordinaria en un televisor, ¿no? Sin tener que tener una infraestructura extraordinaria, en donde a veces, bueno, no se puede dar ni mantenimiento, donde a veces ni siquiera hay luz, ¿no? O sea, y cosas que salían de nuestro alcance, pero pudimos empujar eso. O sea, no es una obra de un servidor, es todo un equipo de trabajo para lograr ese tipo de cosas, y que fue mi primera y mi única incursión en el tema de gobierno, convencido en que las cosas se pueden hacer bien y se pueden cambiar. Yo llegué después de 14 años en la iniciativa privada, donde dije, voy a invertir unos años en tratar de hacer un cambio desde dentro para algo que sea de valor, y específicamente, ¿dónde? En la educación. ¿Por qué conducto? Por algo que sea de mi conocimiento, que sea masivo, como es la televisión, como son los medios digitales. Entonces, y de alto impacto, además. Fue una de alto impacto. De alto impacto. Claro, entonces desde mi trinchera tuvimos participación. No soy alguien que no sepa de qué estamos hablando. Si le sumamos a la parte de noticias, cuando tantas descalificaciones hay, pues también teníamos el noticiero, ni más ni menos que el noticiero oficial. Inclusive lo apodaban Notipinos, que era México al día, ¿no? Hasta se multiplicó a 3 emisiones. Cosas que de repente han estado en las manos de un servidor y que vamos a acercarlas para un beneficio público masivo, como dice Anuar, y que cuando me empiezan a descalificar, yo digo, qué tristeza. En lugar de aprovechar, nos quedamos con el tema del cangrejismo, y lo ligo a lo que decía Anuar. O sea, canales españoles que están creciendo por aprovecharse, por identificar que nuestro mercado está deseoso de las malas noticias, está deseoso y está vibrando mucho en el resentimiento social, en el rencor, en el odio, y que aparte también ve que el malinchismo, que el hecho de que ellos sean de otro país, les produce mucha mayor audiencia que un tipo que es mexicano y al cual descalificas a la primera oportunidad. Yo, de hecho, mi filosofía cuando empecé en Twitter es de no voy a bloquear absolutamente a nadie, no tengo por qué bloquear absolutamente a nadie, no tengo inconveniente en que nadie tenga una opinión propia y que esa opinión difiera totalmente de la mía. O sea, la ilusión termina en el momento en que lo de menos ya es que te descalifiquen, que no deja de ser una forma de agresión, porque puedes tener una opinión y puedes no compartirla, pero la puedes expresar muy respetuosamente. Desafortunadamente también hay mucha grosería, mucha cosa obscena. Ese es el punto. Y precisamente una de las cosas que hacen que yo mire mucho tu contenido, yo te admire mucho, es que lo haces, diríamos aquí en el barrio, de una forma muy fina, muy elegante, muy respetuosa. Nosotros hacemos también este contenido, número uno, porque queremos hacer algo que pueda ver toda la familia. Que tú puedas sentarte con tu hijo y ver y disfrutar una carrera, contenido de la carrera, o ir escuchándolo en el carro, y que sí lo pueda escuchar tu hijito, o tu esposa, o tu mujer, y aprendan todos y se comuniquen entre todos. Siempre, sí, yo sí bloqueo un chorro de gente, porque sobre todo, y me pasa mucho en los en vivos, y seguramente te habrá pasado, hay mucha gente buscando nada más ofender, cosas así, y no vale la pena, yo siento, perderse en esos casos. Al contrario, creo que tú lo has logrado de manera muy exitosa, generar una comunidad con conocimiento. O sea, has logrado cambiar mentalidades, y nosotros a su escala, obviamente mucho más pequeña nosotros, pero hemos hecho una comunidad muy de familia, donde de tirar mucha buena vibra, mucha buena onda. Sí. Y obviamente hacer las cosas bien cuesta más trabajo,
pero los Mucho más. resultados son más duraderos Sí. y perduran el tiempo, ¿no? Mira, nos quedan 3 minutitos y no quiero que nos despidamos sin hacerte unas preguntas así ¿De un, dos, tres? de un, Fast. dos, tres. Fast Venga. tracks, tan sencillitas. Tu equipo favorito y piloto, no importa la época. Equipo favorito y piloto. Ay, mira, me emociona tanto el Sauber, pero no podría decir que mi equipo favorito era Sauber 2012 con Checo, ¿no? Entonces, yo creo que estaríamos hablando de Senna con McLaren. Sí. Fabuloso. Ahí coincido. Yo ahí tengo mi corazón partido mucho entre Fernando Alonso y McLaren, así como ultimate ídolos para mí. ¿Cuál ha sido la temporada de Fórmula 1 que más te ha marcado o que más has disfrutado? Qué buena pregunta. Mira, si bien empecé viendo la Fórmula 1 desde muy pequeño, también es que no tengo recuerdos tan frescos, ¿no? Como los que vienen de los años más recientes. O sea, me encantaba, la veía. De repente empiezo a olvidar cosas como para hablar de una temporada completa. De temporadas completas, o sea, me gustó muchísimo, me marcó bastante la lucha de Hamilton con Fernando, justamente. Muy bueno. O sea, esa fue muy buena. Y luego después de esa también la temporada 2016 con Nico Rosberg y Hamilton. Creo que en este deseo que siempre tienes de ver una competencia, aunque sea entre los compañeros del mismo equipo. Por supuesto, si nos vamos más allá, aunque mis recuerdos no son tan frescos, no podríamos dejar pasar la competencia entre Alan Prost y Ayrton Senna, los dos compitiendo para la misma escudería. Totalmente de acuerdo. Y me gustaría que me dieras un resumen así en una sola oración de qué va a pasar con Checo. ¿La vamos a librar? ¿Vamos a poder crecer un poquito más? ¿Aspiraremos a más o niguas? ¿Quién crees que se va a quedar con el Resignación. subcampeonato? Esa es otra, ¿no? Primero, ¿qué pasa con Checo? Bueno, a ver. No, pues en una oración no cabe el análisis, ¿no? Pero bueno, vamos a llegar al diagnóstico o al prediagnóstico, ¿no? Es complicado, nada más pongo, porque luego la gente dice, pero es que ¿por qué los haces tan largo? Dice, es que necesitas argumentar y sustentar muy bien el por qué llegas a esas conclusiones. En el caso de Checo, la noticia es que la noticia mala, si se quiere ver por ese lado, es que es bastante incierto en este momento qué va a suceder. Entonces, lo que veo con muy buenas probabilidades es que termine su contrato de 2024, o sea, que para empezar a tener luces. ¿De qué depende que termine su contrato de 2024? De que concluya esta temporada sin mayores contratiempos como sublíder. Por ahí viene el tema. O sea, si Checo se le atraviesa una paloma y vuelve a irle mal en clasificación en Hungría, sí. Si una nube traviesa le vuelve a llover, si el viento cruzado o cualquier condición mixta le vuelve a hacer la malobra en un auto con el cual todavía no se siente cómodo, el que no le viene natural, pero que él nunca, así se lo hayan prohibido, nunca buscó la manera de dárselo a conocer a la opinión pública para tenerlo como respaldo. Exacto. Él asumió estar en una posición así en la orilla de la tablita hacia el estanque de los tiburones. Entonces, sabes que hasta de víctima y no sí, debería de voltearlo. Claro, ¿no? Entonces, ahorita ya estamos en un punto casi de no retorno, donde te estás jugando cada carrera. La temporada la va a terminar sin problema alguno, no lo van a bajar esta temporada, ese sí, de antemano lo digo, mientras él pueda seguir conduciendo física, mentalmente, va a terminar la temporada 2023, pero para el tema de 2024, solamente que se precipitara una situación donde no solamente sigue calificando mal, sino se cae del subliderato, entonces ahí sí aguas. Y si le sumas que Ricciardo empieza a hacer cosas buenas en Alfa Tauri,
que lo veo complicado. Sí. Bueno, entonces, no, yo sé que no fue en una sola oración, pero pues obviamente tienes que ponderar todas las situaciones que están pasando. Anuar ahorita nos acaba de sumar la situación de Richardo. ¿Quién creen que tiene mejor posicionamiento de su imagen pública y en los medios? ¿Richardo o Sergio Pérez? De forma trabajada, Richardo. Es que Richardo es protagonista, él ve la cámara y es natural, o sea... Muy Pato Howard, ¿no? Sí, lo mismo tiene Pato Howard, pero Richardo es, o sea, él es, nomás lo ves y te cae bien, o sea... Bueno, lo maneja muy bien. es curioso porque de lo que me están hablando no es de posicionamiento mediático, sino de carisma. El carisma es importantísimo. En carisma, Pat Howard y Richardo pues, son de los dos pilotos que en el imaginario están top, y si me apresuran, inclusive Pat Howard le andaría dando la vuelta a Richardo, nada más que a Pat Howard pues no lo tenemos en Fórmula 1 y Richardo es simpático en el máximo nivel, ¿no? Sí. El carisma es importantísimo, es una de las cosas que más se trabajan para una figura pública. Pero Checo no está muy lejos de ser un tipo simpático, de ser un tipo agradable, y si ustedes lo ven ahí atrás en los checos que tienen de cartón, hasta su sonrisa conecta. Tiene una sonrisa que conecta muchísimo. Sí. Inclusive yo me acuerdo que le sugeríamos mucho en los directos que sonría, que abra todos los canales de comunicación en sus entrevistas, y quién sabe, ¿no? Siempre ha sido mucha coincidencia que a la siguiente carrera de que lo decimos, pues lo empieza a hacer, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo en el ámbito de competencia. Le sacan jugo a tus lives, le sacan... Como dicen en un pueblo, harto jugo. Y alguien los está cobrando, que no soy yo, eso también júralo. Entonces, Checo tiene carisma, pero cuando nos olvidamos del carisma es, ¿y quién está trabajando todo el carisma, la simpatía? ¿Quién está monetizando o quién está posicionando todo eso positivo que hay en ellos? Porque Richardo tuvo un estrepitoso fracaso los últimos 4 años más o menos, y sin embargo sigue sonando para ser sustituto de Checo Pérez, ¿no? Entonces, sí. Y de cualquier auto, y merecedor de un auto top y de todo lo que quieran. Entonces realmente tiene un equipo de trabajo de estos que no se ven, de estos anónimos, de esos que dicen, no es cierto, es nada más porque es muy simpático y tiene una sonrisota. No, todos estos Alberto Tello de Meneses, de nombres británicos, alemanes y de donde quiera que sea, australianos, que no se ven, que nadie conoce, o que a lo mejor alguien ve pero no tiene ni la más remota idea de a qué se dedican, están trabajando y están moviendo los hilos igual que nosotros para que esta gente tenga una mejor posición. Entonces, mientras tengamos un periodismo en México que no es un sobrepeso, un contrapeso, un periodismo en toda la región de Latinoamérica que no es un contrapeso, mi preocupación no es Checo Pérez, mi preocupación es el automovilismo del continente, o sea, principalmente de habla hispana, ¿no? O sea, de verdad ellos no lo alcanzan a entender. Yo sé que se rasgan las vestiduras con objetividad. La objetividad es algo totalmente subjetivo. A menos que estés hablando de matemáticas, digo, o sea, a ver, si me dices que hay de subjetivo en tener 2 campeonatos, pues en tener 2 campeonatos no hay nada subjetivo. Si te metes al análisis de cómo se ganaron, 2 campeonatos no son iguales de un piloto que del otro. Los 2 campeonatos de Fernando Alonso no son iguales que los 2 campeonatos de Verstappen. No. Es que desgraciadamente la credibilidad en estos tiempos ya se paga y se puede comprar. Exactamente. Y lo hemos dicho, y es así como dijo Dani, ¿no? O sea, es un tema muy delicado. Hemos platicado en los directos de los sobres amarillos. Los sobres amarillos no los inventamos nosotros, inclusive donde más trascendieron, hablando de Fórmula 1 para no meternos en otras ligas, valga el doble sentido de la palabra ligas. Los sobres amarillos empezaron a comentar mucho en la época de Fernando y Luis, ¿no? En esa contienda interna. Cómo se estaban manejando. Se decía que Fernando llevaba sobrecitos amarillos para estimular, incentivar a su garage. Si a mí me lo preguntas, o sea, incentivar a tu garage, dar un sobresueldo, salvo que estuviera prohibido dentro de los contratos de McLaren, estuviera mal visto, yo no lo veo mal. Si estuvieras incentivando a alguien del garage contrario o a alguien que estuviera en medio y lo aceptan, hay un conflicto de interés. Pero si es el equipo que solamente te atiende a ti,
Bueno, pues yo creo que es como invitarles una cerveza, ¿no? Pero de forma más útil, pues en efectivo. Ahora, el tema es de lo que nadie comenta, de lo que nadie dice nada, pero claro que ocurrió es que los sobres amarillos de Lewis Hamilton iban a un lugar más eficaz, a un lugar más efectivo. Iban a la prensa británica. Sí. Entonces eso hizo la diferencia. Alonso fue muy inocente y no sé si fue muy inocente o simplemente sabía que no iba a poder tener a la prensa británica de su lado porque esa ya estaba con Lewis y con McLaren, ¿no? Uh-huh. Entonces, si alguien pues ha conocido los beneficios y lo estimulante que son los sobres amarillos y que a lo mejor pues, de eso está tapizada su casa, no lo sé, no quiero ser invitado ahí, es Lobato, ¿no? En España, ¿no? Y esa es la diferencia por la cual no habla tan bien de Carlos Sainz. Si bien te va, tienes un gran equipo de relaciones públicas y a lo mejor unas notas son gratis y otras no, y si bien te va, alguno todavía te acepta una botella o un arcón navideño o algo por el estilo. La verdad es que ya es muy romántico pensar que ese tipo de cosas ocurren y entonces pues también hay que centrarnos en una realidad, en una corrupción de los medios muy feo, pero pues obviamente imagínate, Alberto Tello de Meneses se convierte pues en un enemigo que está revelando, ¿no? El antihéroe que está revelando todo lo que está pasando detrás, no solamente en la Fórmula 1, porque ya sabemos que la fachada de lo que hacemos los domingos es la Fórmula 1, es como el tema noble y el tema light, ¿no? El que pueden escuchar los niños. Pero ya para ti como adulto te es mucho más fácil relacionarlo con todo lo que nos está pasando. Digo, nunca sacrifiques tu credibilidad por utilidades a corto plazo, ¿no? Una frase del señor Víctor Gordoa, amigo de un servidor, ¿no? Es uno de los padres de la imagen pública justamente uh-huh. en México. Y digo, a mí me tocó trabajar con su hijo, con su primogénito, Víctor Gordoa Jr., por ahí de los viejos tiempos de 1999, hacíamos todos los comerciales de Ocesa para los conciertos, para los teatros, etcétera. Entonces hacíamos muchas cosas juntos, una relación de toda una vida medio ligada de una u otra manera a la comunicación estratégica, a la imagen pública y bueno, entonces como tú bien lo comentas, ¿no? Sabes que puedes construir una marca muy fuerte que no necesariamente hoy va a tener a todos los seguidores. Percepción Pública le costó mucho trabajo saltar de 15,000 a 20,000. 15,000 los ganó en 3 meses cuando todos tenían la ilusión de que alguien les dijera qué iba a pasar con Checo, aunque sea por colgarse del viento de la Rosa de Guadalupe. Y de repente 4,000 seguidores, o sea, no llegaron, ¿no? No llegaron en 3 años, en casi 2 años. Oye, entonces, pero con Prime F1 hasta te ha tocado reinventarte en Twitter porque tuviste ahí una bronca que te lo tumbaron y volvió a crecer y es porque también ya tenían credibilidad. Así es. En Prime F1 nos seguía hasta Carlos Slim Jr., bueno, hasta Paola Pérez, yo creo que no se enteró de quién era Prime F1 en ese momento, hasta Luis Alberto Aguirre, el PR de Checo. Y probablemente todavía te sigan, ¿eh? Ah, no, eso denlo por hecho, o sea, no hay mejor fuente para toda la familia Pérez que Prime F1 y de hecho Toño Chico, pues estuvo comentando inclusive el fin de semana hay una publicación, no nos siguen formalmente, pero o sea, no hay mejor forma de enterarte y se los voy a confesar aquí, nunca, no sé si lo he dicho o no en mi espacio, pero en realidad Prime F1 nace como una necesidad que yo encontré, bueno, con 2 necesidades que yo detecté. La primera, de tener un canal con información fidedigna, con información confiable, porque todo a razón de los clickbaits estaba distorsionado por la propia prensa mexicana. No se diga ya lo que venía de fuera, ¿no? Pero la prensa local distorsionaba absolutamente todo para vender porque ya habían descubierto esta fórmula de que entre más nocivo sea para tu piloto, más interés, más morbo te causa. Entonces todo se distorsionaba y empezamos a implementar hacer un monitoreo de medios de todo el mundo, un monitoreo global, tratar de anticiparnos en su momento a la nota, primero para que se pusieran a trabajar.
porque esa no era nuestra chamba, ni nosotros ganamos nada con Prime F1. Entonces, los hicimos que se pusieran a trabajar y hoy en día, afortunadamente, ya ustedes pueden encontrar noticias en otros lugares, primero que con nosotros y teniendo que mencionar la fuente de donde sale. Nosotros adicionalmente buscamos el enlace original, no es el refrito del refrito del refrito de la... No, es a la fuente a la que se le dio la declaración original, a excepción de gente que está colaborando con nosotros, que es parte de agencias y que entonces podemos firmarla como uno de los medios que estuvo presente en las ruedas, ¿no? Tenemos gente en Austria que nos está mandando las notas directamente, tenemos ahí una cadena de colaboradores de percepción pública que se han vuelto voluntarios, nadie está cobrando un solo peso, ni le estamos pagando más allá del trabajo, que ya es bastante dinero y tiempo. Entonces Prime F1 nace primero para poder tener información confiable en una de las fuentes, para normar un poquito cómo iban a ser los canales. Después ya empezaron a surgir canales también españoles, igual pegando la fuente original y todo. Entonces dices, hicimos una aportación valiosa que trascendió hasta el extranjero. Empezamos a ver notas tanto en inglés como en español, donde ya adjuntan la fuente original. Entonces, bueno, ya dejamos un granito de arena valiosísimo que mucha gente ni siquiera entiende ni sabe qué ocurrió, pero nosotros sí tenemos la capacidad de medirlo y saber que está ahí. Y el segundo punto, nadie, eso sí nos damos cuenta, que nadie tiene un monitoreo de medios y una síntesis informativa eficaz para Checo Pérez. A Checo Pérez le gusta abstraerse totalmente de lo que está pasando. Por un lado dices, es saludable mentalmente, con tantos chismes, rumores, cosas, es saludable mentalmente. Lo que no es muy saludable mentalmente, y ahí es donde hace falta también el trabajo de la psicología del deporte, es que evadir la realidad o evadir las situaciones no habla muy bien de tu salud mental. O sea, evadirte no habla, o sea, te habla de una incompetencia para gestionar tus emociones. Entonces, Checo Pérez confiesa una y otra vez que le vale lo que le digan y que no le presta atención a las cosas que están sucediendo, y está bien que no les dé importancia, pero el no prestarles atención, ahora... Tienes que estar ahí, si no delegas la decisión a alguien más siempre. Ahora, el punto es, en las grandes empresas, y ustedes lo saben, porque si bien no tengo el honor de poder escuchar las emisoras de Radio Núcleo, por una cuestión de ubicación, por supuesto, ¿qué es lo que sucede? Por supuesto que ustedes también seguramente tienen espacios noticiosos en sus cadenas de radio, y por supuesto que alguien está sacando las síntesis informativas y está haciendo el monitoreo de medios, está haciendo todo el proceso periodístico. Cuando tú eres un piloto de Fórmula 1, cuando tú eres una figura pública, dentro de tu equipo de relaciones públicas, alguien debería de estar haciendo una síntesis informativa totalmente pulido, filtrado realmente de lo que necesitas saber, lo que no necesites saber, bye. Pero lo que sí necesites saber, en lo que sí necesite tomar parte, no se puede abstraer de esa información. Yo creo que es muy saludable si Checo Pérez no agarra el teléfono y se pone a leer Prime F1, estoy de acuerdo, pero Prime F1 sí trae un pulido de lo que nosotros le estaríamos recomendando a él observar como puntos importantes. Tratamos de minimizar el hecho de que si alguien habló mal de él, y mucho más si es en el medio neerlandés y todo ese tipo de cosas. Pero hay otras cosas que son puntos rojos que claramente te hablan de política, y aunque la política a él no le gusta, y donde que a su papá le encanta, aunque a él no le gusta, ya lo platicamos, es parte de algo que tienes que aprender a dominar si quieres ser campeón del mundo. Han sido muy pocos los que lo han logrado sin entrar en ese tema, y prácticamente uno de los más destacados es Damon Hill. Ustedes vean a Nico Rosberg, no de gratis se retiró siendo campeón. Así que sí, nos ha afectado el habernos hecho públicos. Sí me piden autógrafos, algunas personas son bien lindas, son súper amables, y de repente ya me reconocen. Entonces algunos clientes se ponen nerviosos de decir, es que, o sea, me pueden estar tomando una foto y ya no sé si te la están tomando a ti o me la están tomando a mí, o de qué se trata, ¿no? Entonces, pues hay situaciones de ese tipo,
que de repente ya no les hacen sentir tan bien, ¿no? De repente los canalizamos a lo mejor con otros de los consultores, pero pues de repente también es como el doctor, ¿no? Mis colegas son igual o más capaces que un servidor, pero ahora que me estoy volviendo mediático, de alguna manera, medios digitales. Ahora que me estoy volviendo mediático, que estoy tomando un poco de este carácter de figura pública, pues de repente también la gente dice, es que pues como que yo quiero estar con la estrella, ¿no? Como que yo quiero estar con el... ¿Sabes, Tello? Yo quiero ir con Alberto. Exacto, Vamos con el ¿no? tío Tello. Entonces también de repente en el modelo donde teníamos la empresa y que sí funcionaba tal cual para decir soy el CEO y que ahorita es más honorario dentro de... el mecanismo, el modelo en el que estamos funcionando, dices, pues como CEO, en realidad yo me limitaba a atender a 2, 3 clientes, pues también por la jerarquía, ¿no? Por el nivel. Pero en realidad, pues yo era como más la cara de las negociaciones y lo transferíamos al equipo. Ahorita también esto me ha implicado el que yo me tenga que involucrar nuevamente directamente porque dices, es que queremos que seas tú. Y entonces dices, wow, pues está padre, pero no está padre. Claro. Es que te has vuelto líder de opinión. O sea... Sí, mira, les voy a decir lo bonito, ¿no? Para que no suene, no vaya a sonar a queja, no, al contrario, la parte bonita, olvidándonos del trabajo, no ha funcionado. Hay gente que cree que yo me estoy beneficiando, que me estoy enriqueciendo, y yo te puedo decir, yo soy un consultor barato por la región en la que decidí moverme, porque nadie me obliga a ejercer o a tratar de levantar todo lo que es la empresa, ¿no? La industria y las organizaciones en nuestra región. Entonces, pero dice, ¿qué es lo bonito, ¿no? ¿Qué es lo bonito más allá del tema de lo laboral y de lo que ha pasado con esto? Que tú vas al autódromo. Me pasó que fui a la Fórmula E a principio de año, fui a la Fórmula E. Y de repente la gente te reconoce, ¿no? Bueno, inclusive el Gran Premio de México el año pasado, ¿no? Te empiezan a reconocer y es muy bonito, no por el reconocimiento, sino sobre todo por mucha gente que los domingos ustedes han de ver que te dicen, oye, es que seguí tus consejos en mi negocio, en mi trabajo, y me han funcionado muchísimo, me han ayudado a crecer, me han mandado regalos así de gracias tío Tello porque yo trabajo en tal y tal cosa y fíjate que por tu consejo pude obtener un aumento o no sabía cómo decirlo o me pude cambiar, no sé, bla, 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 bla. Entonces, ni siquiera son clientes, ni siquiera es alguien que me haya llamado y me haya dicho, oye, me encanta lo que dices, véndeme una hora, ¿no? Agéndame una hora, no, ni siquiera he ido por ahí, pero afortunadamente lo han sabido retratar y cuando te dejan ver que el programa de responsabilidad social está teniendo resultados y que yo sé que eso lo van a poder transferir a sus hijos, porque es heredable totalmente lo que hacemos. Va a poder ser parte de su formación, entonces yo me espero que haya menos Checo Pérez, o sea, que haya mucha gente talentosa, natural, como lo es Checo, pero que no sean tan improvisados, que realmente se profesionalicen, que desde chicos ya digan, es que ya lo traes, mira, tienes que hacer esto y esto, y no es algo con lo que tengan que lidiar para abrirse paso, ni que se me estén quejando de que los discriminan en el extranjero, porque pues, el extranjero va a tratar de defender a los propios, ¿no? Sí hay casos desagradables de discriminación, pero si en algún lugar somos expertos, maestros en la discriminación es en México, de mexicano a mexicano, así que curtidos Una estamos. tristeza. Sí. Una pena, es una vergüenza. Entonces, así está el tema. Ha sido muy, muy bonito cómo se da este tema de los autógrafos, las firmas, las fotos, sobre todo son más que nada el de vamos a tomarnos una foto. Y ha sido muy, muy peculiar porque claramente, por si alguien no lo había notado, me encanta hablar. pero por el otro lado soy una persona muy introvertida. Por eso toda la vida me gustó estar donde están mis colegas detrás de la cámara, porque era el lugar donde yo disfrutaba del espectáculo sin necesidad de comprometer mi propia privacidad y a lo mejor de repente de tener mi espacio, ¿no? Entonces es bien curioso porque empiezas a desarrollar también una parte de tu personalidad de la figura pública a la que no estabas acostumbrado. Entonces siempre es muy padre salir de las zonas de confort, saber
salí sin habérmelo propuesto, sin haberlo querido, nunca habiendo tenido muchísimas posibilidades. Y pues la invitación para Checo sería la misma. Mi Checo, si este pobre don nadie de Alberto Tello de Meneses, siendo un introvertido, rompió su zona de confort y ahora hace un directo y embauca de conspiraciones, o eso dicen, ¿no? O eso dicen a todo un público. Vamos, Checo, tú también lo puedes hacer porque tú estás hecho con una materia diferente a la de la mayoría, así que yo sé que puedes ser campeón y agradezco muchísimo, Dani, Anuar, por la invitación a F1 México, a toda la audiencia. Muchísimas gracias por toda la paciencia que me tienen siempre. Los agradecimos, somos nosotros. Quiero decirle a toda la gente que de verdad no lo echen en saco roto. Todos los mensajes y los lives y el tiempo que le dedica el maestro Alberto Tello a explicarnos y exponer casos es súper valioso, y como bien lo comenta, y sí es cierto porque yo también tomo nota, son muy aplicables. Aquí les vamos a dejar la liga directa al canal de YouTube, al Twitter de Prime también, para que estén muy pendientes y estemos viendo juntos los próximos lives que estés haciendo. Y Checo, el mensaje acá no lo dijimos nosotros, lo dijo el gurú, el experto. Entonces, ándale, chiquito. Ándale, te queremos. Vámonos todos a apoyar a Barbie. Barbie es una de mis hijas por ahí también, ¿eh? Me tocó hacer muchos años comerciales de Barbie, así que todos también apoyar a Barbie, a los cines. Ya me eché mi comercial. Vámonos, muchísimas gracias. Gracias, querido Alberto. Estamos en contacto. Un placer haber platicado contigo. Gracias, igualmente. Please duet this. Checolando, Max Carlos Sainz, oh my god. Charles Leclerc, otra vez. Valtteri Bottas, Logan Sargent, Lance Stroll, Hamilton, Gasly, Yuki, Nick de Vries y Oscar Piastri, Albon, Magnussen, Hülkenberg,